Muy buenas noches, muy bienvenidos sean a una transmisión más de Historia del Cristianismo. Estamos muy contentos de poder transmitir como cada viernes una nueva enseñanza sobre la historia del cristianismo. Como hemos estado hablando semana tras semana, desde los inicios del nacimiento del cristianismo, y que bueno, en cada siglo hemos estado abarcando eventos súper importantes, eventos cumbres de la historia, eventos que bueno, la iglesia aportó de una manera descomunal, pero que bueno, hoy nos corresponde entrar, yo diría, al tema más fundamental para el cristianismo desde toda la Edad Media. Bueno, hoy nos corresponde estudiar, yo diría, el cambio total de la iglesia, la reforma de la iglesia, y es el tema que vamos a abarcar, la reforma de la iglesia, o como muchos comúnmente le llaman, la reforma protestante. Yo sé que esto será un capítulo de muchísima bendición, yo sé que será un capítulo de mucho descubrimiento para muchos cristianos, que bueno, yo creo que la reforma es uno de los temas que todo cristiano tendría que conocer, que todo creyente fiel y verdadero debería de saber, porque bueno, de ahí vienen muchísimas bendiciones, puesto que la reforma cambió el rumbo de la iglesia para bien, por supuesto, y que bueno, ha habido muchos mitos, ha habido muchos tabús, ha habido muchas mentiras, ha visto también un tratamiento histórico muy mal hecho por parte de los enemigos de la reforma, que bueno, esto ha llevado que la reforma se vea desde un panorama no históricamente correcto, no históricamente adecuado, porque el tratamiento histórico a veces no es correcto y porque mucho de la reforma lo han escrito también contrarios a la reforma. Bueno, hoy estaremos abarcando la parte 1. Yo recuerdo que cuando hice la invitación a que pudiesen elegir alguno de los estudios, bueno, al final se quedó esto de la iglesia, pero también entre las propuestas estaba la reforma, ¿no? La reforma de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un tema que yo diría fundamental que el cristiano tiene que conocer, y no solamente fundamental que el cristiano tiene que conocer, sino es un tema que abarca muchísimo. Entonces hemos dado la tarea de que este tema de la reforma, bueno, lo estaremos hablando en 3 o probablemente en 4 capítulos. Todavía no defino exactamente si serán 4, pero mínimo serán 3, y que bueno, serán a vuelo de pájaro. ¿Okay? Entonces esto la verdad da para un estudio completo, como lo propuse en su momento, pero bueno, que lo trataremos de resumir lo más posible. Bueno, entramos en materia. Bueno, yo podría preguntar por qué era necesaria la pregunta. Yo creo que a estas alturas, los que han visto capítulo tras capítulo, los que han visto semana tras semana el estudio, bueno, no creo que esta pregunta tenga mucho sentido, puesto que ya hemos visto anteriormente, la iglesia necesitaba ser reformada, la iglesia necesitaba tomar una dirección correcta, la iglesia necesitaba ser guiada hacia la verdad nuevamente, porque se había desviado en términos generales. Entonces yo creo que a estas alturas preguntar por qué era necesaria la reforma, para los que han visto los capítulos anteriores, yo creo que estaría de más, pero bueno, a los que no han visto los capítulos anteriores los invito a verlos, o por lo menos, bueno, ver los capítulos de la reforma, y que la verdad yo creo que cambiará mucho el panorama de la visión de la iglesia. Bueno, y solamente le pido a Dios que me ayude a exponer un tema muy importante, que el Espíritu Santo me ayude a resumirlo de la manera más posible y más concreta, y que bueno, porque es un tema que abarca muchísima información. Los orígenes de la reforma. ¿Cómo inicia la reforma? Bueno, la semana pasada vimos cómo ya Dios venía preparando la reforma, muchos precursores Dios levantó en su momento, pero bueno, tuvo que haber un origen, una raíz profunda de los inicios de la reforma. Sin duda, bueno, la profecía que hizo Juan Hus, que mencioné también la semana pasada, bueno, esa profecía se cumple 100 años después. La profecía que es de Juan Hus, antes de llegar a la hoguera, bueno, se refería a un jovencito que sería monje y que descubriría la verdad dentro del monasterio. Me refiero a Martín Lutero. La profecía que hace Juan Hus es hacia Martín Lutero. Un monje llamado Lutero. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483. Sus padres eran Hans Lutero y Margaret Lindemann. Ellos, por supuesto, provenientes de Alemania. Lutero es nacido en Alemania. Bueno, Lutero nace en una familia, yo diría, muy noble, una familia humilde. Y que bueno, Martín Lutero, yo les invito a que lean alguna biografía de Lutero.
hay muchísimas, algunas hay en Editorial CLIE. Bueno, yo creo que la más acertada o la más correcta de la vida de Lutero es la de César Vidal, llamado El caso de Lutero. Es uno de los libros más magníficos que puedan ustedes encontrar en cuanto a Lutero y todo su ministerio. El caso de Lutero, por César Vidal. Bueno, cuando tenía 7 años, Lutero fue enviado a la escuela latina de Mansfolo. Ya a los 14 años se trasladó a Magdeburgo para recibir educación con los hermanos de la vida común. A los 7 años es enviado a la escuela latina y que bueno, él es influenciado y que bueno, a los 14 años se trasladó, o sea, se traslada al mismo Martín siendo un adolescente a Magdeburgo para recibir educación con los hermanos de la vida común. Debemos recordar que lo hablé rápidamente estos días, que los hermanos de la vida común era un movimiento ya más apegado hacia la vida reformada y que bueno, de entre ellos lo más sobresalientes fue Tomás de Kempis. Bueno, en el año 1501 Lutero se matriculó en la Facultad de Artes en la Universidad de Oxford, una de las universidades más antiguas de Alemania. En el año 1501 Martín Lutero, bueno, obtiene su matriculado en una de las escuelas más antiguas de Alemania. Bueno, a los 20 años de edad Lutero obtuvo su maestría. Imagínense, cuando Martín Lutero tenía 20 años, bueno, él ya tiene una maestría. Bueno, desde muy joven se le miraba el talento a Lutero. No puedo hablar tristemente mucho de Lutero porque no me daría el capítulo, pero bueno, él era una mente no tan brillante, pero sí con muchas capacidades y talentos, que bueno, esto le lleva a que a los 20 años ya tenga una maestría. El 2 de julio de 1505, cuando regresaba de visitar a sus padres, fue sorprendido por una tormenta. Este evento es muy conocido en la historia de la Reforma. Cuando Martín Lutero venía de la casa de sus padres, bueno, dice que cuando venía ya de noche, a mitad del bosque, del camino, bueno, lo sorprende una tormenta tremendamente, que él miraba la muerte, ¿no? Él sentía que bueno, la muerte lo estaba sorprendiendo. Y lo que hace Lutero, bueno, al ser un joven monje educado en el monasterio, lo que hace es orar a Santa Ana y pedirle a Santa Ana, todavía no recibía educación en el monasterio. Es aquí donde él quiere entrar en el monasterio, porque a los 20 años, cuando recibe su maestría, él recibe una facultad de artes, la antigua Universidad de Alemania. Bueno, en este momento todavía no tenía noción de la vida monástica. Y que bueno, cuando él está en medio de esta tormenta, le pide a Santa Ana que lo libre con vida de aquella situación. En dado caso que si Santa Ana lo libra de la situación de la tormenta, él se convertiría en monje. Y es aquí donde él empieza, bueno, todo lo que es la vida ministerial de Lutero. Bueno, providencialmente yo diría, Dios lo salva de esa tormenta y que bueno, y que Lutero cumple esa promesa. O sea, Lutero, el mismo año que le pide a Santa Ana, o que pasa este momento de la tormenta, se fecha que es el mismo año donde Lutero se vuelve monje, se dedica a la vida monástica. Lutero se aferra a Dios. El 17 de julio de 1505 entró en un monasterio de la orden eremítica de San Agustín. Bueno, si ustedes quieren conocer a qué orden perteneció Martín Lutero, no fue franciscana, no fue dominica, sino fue agustiana. Él se va al convento de los agustianos. Bueno, a esas alturas, bueno, el movimiento de los monjes agustianos, yo creo que ya había perdido todo el sentido, no tenía nada que ver con el movimiento o la vida de Agustín de Hipona. Que bueno, Lutero se ingresa a ese monasterio de San Agustín. Y aquí empieza la vida, yo diría monástica, la vida ministerial, la vida espiritual de Lutero, ya con más noción de lo que tendría que ser la vida espiritual. Bueno, se dice que Lutero vivió muy apegado y muy sujeto a las reglas monásticas. Vivió muy sujeto a la vida monástica. Todas las reglas que, bueno, en ese momento ya eran bien definidas en los monasterios. Bueno, Lutero vivía muy apegado a ella. Se dice, bueno, ustedes leen su biografía, él era un hombre muy celoso. Él era desde muy joven, es tremendo Lutero, porque desde muy joven
bueno, él se mortificaba por el pecado. Él cualquier pensamiento que cometía malo o un mal pensamiento, él hacía un montón de penitencia. O sea, él era una persona que quería vivir totalmente recta delante de Dios y que su conciencia nunca lo dejaba. Él cargaba con un peso de pecado, aún sin practicar pecado. Desde muy joven fue muy sobresaliente de sus compañeros monjes, puesto que él vivía una vida mortificada. Él decía que estaba en pecado y que, bueno, trataba a través de las penitencias, a través, bueno, de la vida litúrgica y las prácticas católicas de su época, bueno, él todo el tiempo lo hacía con un fervor y una pasión tremenda, y que bueno, esa mortificación no se le quitaba, y que bueno, en todo momento andaba leyendo las escrituras, en todo momento, bueno, leía las grandes obras que comentaré a continuación. En septiembre de 1506 Lutero llevó a cabo su profesión, preparándose para su ordenamiento sacerdotal. Esto es, bueno, en 1506, en el mes de septiembre, bueno, se lleva a cabo su preparación para ser ordenado sacerdote, y en abril de 1507, un año posterior, bueno, fue ordenado ya sacerdote. Lutero llegó a ser sacerdote, no solamente fraile o monje, sino que ya llegó a ejercer el sacerdocio. O sea, muchos piensan que Lutero fue fraile o fue monje solamente, pero bueno, tendría que estudiar la historia completa de la Reforma, y sobre todo si hablamos de Martín Lutero, su vida y su biografía, que bueno, él realmente llegó a ejercer el sacerdocio. Bueno, para esto, bueno, la formación de Lutero fue extraordinariamente grande. Para empezar, bueno, su formación teológica es indiscutible. Sus superiores, al ver a Lutero, bueno, consideraron que debía ser encaminado por la senda de la educación o la erudición bíblica. Vieron en Lutero, bueno, que había capacidad para la erudición teológica o bíblica. Bueno, y esto lo lleva básicamente a que, bueno, a Lutero lo seleccionaran para realizar ciertos estudios teológicos, ¿no? De entre todos los monjes agustianos, bueno, eligen a Lutero para llevar a hacer trabajos de erudición teológica, ¿no? Vieron algo en Lutero, vieron capacidad, y que bueno, él es elegido para hacer trabajos teológicos, y que bueno, esto le serviría muchísimo, no solamente para la Reforma, sino para su ministerio. En 1512 Lutero se graduó como doctor de teología. No, a veces podemos pensar que Lutero no fue teólogo, y que bueno, en sus documentos, yo diría que en sus escritos o comentarios bíblicos, no demuestra tanta la teología, a pesar de que sí era teólogo, a pesar de que era doctor en teología. Bueno, no reflejan esto. Él era un hombre más de fervor, más de carácter, yo diría, de época, por todo lo que denuncia, por todo lo que habla. Sus comentarios teológicos quizás no son tan profundos, por eso en el mundo académico no lo consideran como teólogo a Martín Lutero, que bueno, yo diría que históricamente no lo explotó, no explotó ese talento teológico, puesto que él se enfocó más hacia temas que voy a hablar. O sea, él se enfocó más a la Reforma, él se enfocó más a los cambios de la iglesia, a denunciar lo malo que había en la iglesia. Él se enfocó más a eso, y bueno, sus documentos podemos ver ese fervor, esa pasión, ese carácter de celo y de enojo, ¿no? En sus escritos. Quizás no podemos ver tanta la teología, a pesar de que sí era un doctor en teología, pero que bueno, la situación de su época no llevó a que, bueno, se enfocara en la teología. Bueno, a los 28 años de edad, Lutero ya era doctor en teología. Imagínense, siendo muy joven, él ya era doctor en teología. Martín Lutero no hallaba llenura en la vida monástica, a pesar que estudiaba a los padres del desierto y a los místicos. O sea, en la vida monástica, en su vida sacerdotal y en todo su ministerio, antes yo diría, de la conversión de Lutero, porque muchos pudiesen pensar que Lutero jamás se convirtió. Este es otro de los mitos de la Reforma o sobre la vida de Lutero. Uno podía pensar que Lutero jamás nació de nuevo. Yo recuerdo hace años, cuando yo era muy joven, una hermana que había estudiado teología me dijo que había estudiado la vida de Lutero. Yo no sé que haya leído de Lutero, pero me dijo, es que Lutero realmente no fue cristiano. Lutero no nació de nuevo. Lutero simplemente fue uno más de la Reforma. Y decía acerca que Lutero, bueno, no era gran cosa en la Reforma. Esto es cuando yo era muy jovencito. Después, posteriormente, yo me dediqué a estudiar la vida de Lutero, y que bueno,
a estar hablando unos minutos sobre la conversión de Lutero, qué experiencia tuvo y en qué momento fue, ¿no? Pero bueno, ese es un mito, el pensar que Lutero no se convirtió, el pensar que Lutero no fue cristiano, puesto que él después, aún yo diría de su nacimiento, él seguía respetando a la iglesia, porque él amaba a la iglesia. Y en un momento determinado hizo reverencias al Papa, pero por el amor a la iglesia, pero no tanto por la vida que se llevaba dentro del monasterio. Esto uno tendría que estudiar a profundidad para darse cuenta realmente si Lutero fue cristiano o no y ver por qué hacía ciertas cosas. Bueno, en este caso Lutero en la vida sacerdotal no encontraba, bueno, el contento, la llenura total de la vida ministerial. Y que bueno, aunque él leía a los padres del desierto y a los místicos, que bueno, yo ya hablé de ellos en capítulos anteriores, que no era poca cosa estudiarlos ni conocerlos, bueno, esto no lo llenaba Lutero, esto no lo hacía sentir aún todavía que no era salvo, esto todavía lo hacía sentir, y que bueno, uno de los abad del monasterio le dijo, léete a los místicos, ¿no? Porque miraba en Lutero la mortificación de pecado que él sentía, ¿no? Pero no así todo esto no lo llenaba, algo le faltaba a Lutero, ¿no? No había esa llenura que él necesitaba. Y bueno, él encuentra la justificación de Dios. Definitivamente Lutero encuentra la justificación de Dios, y que bueno, él ya leía la Biblia, por supuesto, él conocía la Biblia, pero que de alguna manera no había nacido de nuevo, no había encontrado la verdad como debe de ser. Lutero decía lo siguiente, de sus propias palabras: ¿cómo Dios me puede salvar siendo justo y yo injusto? Siendo Dios justo y yo injusto. Y bueno, su hallazgo en las Escrituras, un día, a un cierto momento, empieza a leer la Biblia, y que bueno, en un pasaje muy conocido, y que bueno, yo no sé si, yo sé que la Biblia toda es muy inspirada por Dios, y cada libro de la Biblia es muy especial, pero el libro de Romanos tiene algo único, porque bueno, no solamente Martín Lutero en Romanos encontró la justificación y la salvación, sino yo pudiese mencionar a grandes hombres de la historia de la iglesia que lo hicieron así. Alguno de ellos, por ejemplo, que ya lo mencioné, es Agustín de Hipona, leyendo Romanos se convierte. Lutero se convierte leyendo Romanos, y te voy a citar textualmente qué texto lee. John Wesley pasa lo mismo, y que bueno, también César Vidal le sucede lo mismo. Bueno, hombres tremendos de la historia de la iglesia, que bueno, al leer Romanos se convierten al Señor. Y que bueno, Lutero al leer Romanos 1:17, que leerlos textualmente de la Biblia, se los puedo citar, pero bueno, la Biblia lo dice de una manera tremenda y clara también acerca de este texto. Él encuentra y empieza a leer el libro de Romanos, y cuando se topa con el texto, capítulo 1, versículo 17 de Romanos, bueno, está ya algo en Lutero, y él se encuentra la siguiente palabra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Pum! Esto está ya en Lutero. Cuando Lutero lee esto, cuando Lutero encuentra que el justo por la fe vivirá, y que la justificación se revela por fe y para fe, y en ese momento Lutero se le cae un peso de pecado. En ese momento Lutero siente que es perdonado. En ese momento Lutero encuentra la justificación, y él teológicamente podía entender el juego de palabras que el apóstol Pablo usa aquí. Y no era solamente un simple juego de palabras, sino la profundidad de ese juego de palabras que había, y que Lutero sabía que, bueno, aún Dios siendo justo, siendo recto, siendo santo, bueno, podía condescender al alma más pecadora, y podía justificarla precisamente por su sacrificio en Jesucristo. Y que bueno, esto Lutero lo entiende de manera tremenda, y en ese momento este hombre nace de nuevo. En este momento es la conversión de Lutero. Si en un momento determinado uno diría que Lutero se convirtió, bueno, fue en este evento, leyendo Romanos 1:17. Lee Romanos 1:17, se convierte, y que bueno, en ese momento él dice que sintió una experiencia que lo liberta de la ansiedad, del temor y del pecado. O sea, él siente esta liberación de la ansiedad, esta ansiedad que lo carcomía por la mortificación del pecado, y siente una paz, y que bueno, se le va todo temor igual, y que bueno, también, bueno, todo peso de pecado se le cae de encima. Esto sucede con Lutero, y que bueno, a partir de ahí Lutero empieza un ministerio ya muy enfocado, un ministerio ya tremendamente enfocado en lo que tendría que ser la reforma.
De octubre de 1516 a marzo de 1517, Lutero enseñó sobre Gálatas. Un año completo leyendo sobre Gálatas. Posteriormente, en la dieta de Word, él dice que, bueno, él llevó 6 años estudiando Gálatas. Él enseña un año, pero quiero pensar que 6 años anteriores o 6 años posteriores, no se sabe la fecha, pero cuando él dice en la dieta de Word que él ya había estudiado Romanos 6 años, Gálatas, perdón, bueno, él sabía de una manera clara lo que dice el libro de Gálatas. El libro de Gálatas definitivamente, bueno, el tema principal es la libertad cristiana, ¿no? Y por la gracia de Dios. Ustedes leen el libro de los Gálatas, por ejemplo, van a encontrar un resumen de todo lo que es el libro de Romanos en cuanto a la gracia, la salvación, la justificación, y que bueno, Lutero lo leyó en 6 años. Bueno, yo quiero pensar que lo profundizó, es más, hizo un comentario sobre Gálatas también. Y que bueno, al leer Gálatas se dio cuenta que bueno, la cruz nos hizo libres, la sangre de Cristo, el sacrificio del Señor en la cruz, bueno, dio la libertad y la gracia para el perdón de pecados, y que bueno, esto le llevó un año enseñando el libro de Gálatas. Lutero hace el llamado a que el papado atienda a la gente y no a su codicia de acumular riquezas. En la época de Lutero, bueno, él miraba como en cada siglo de la iglesia, como el papado, bueno, seguía acumulando riquezas por su codicia, que había abandonado el ministerio totalmente de la piedad y de la predicación. Y bueno, hace un llamado Lutero. Este es uno de los primeros, yo diría, los primeros ecos de la Reforma. Y empieza a hacer este llamado, ¿no? De que el papado tendría que atender a la gente porque miraba la necesidad, el hambre del evangelio en la nación. Y que bueno, él decide hacer este llamado. Es el primer eco, o de los primeros ecos que se escucha en la Reforma. En la época de Lutero, bueno, era muy fuerte el tema de las indulgencias. Aquí quiero detenerme unos 5 minutos, puesto que yo creo que esto es clave para la Reforma, las indulgencias. La larga lista a través de los siglos de las indulgencias es larguísima. O sea, es larguísima la lista de las indulgencias papales, de las indulgencias de la Iglesia Católica. Esto tiene muchísimos siglos y que bueno, con el tiempo fueron modificadas. No solamente la larga lista de siglos en cuanto a la práctica de las indulgencias, sino la cantidad de veces que fue alterado la forma de llevar a cabo las indulgencias. En la época de Lutero fue muy distinta. Yo diría que estaba en su auge, porque, por ejemplo, solamente por dar unas pinceladas, las indulgencias, bueno, se empezaron a hacer, bueno, ¿qué era una indulgencia? Para empezar, muchos de ustedes quizás no sabrán qué es una indulgencia. Bueno, eran oraciones por los difuntos, eran oraciones por los muertos, y que bueno, en la época de Lutero ya se había ingresado 2 siglos atrás lo que era hacer indulgencias por los que estaban en el purgatorio. El purgatorio, por supuesto, es un invento del siglo XIII en la Iglesia Católica. Esto no es tan antiguo. El purgatorio apenas en el siglo XIII se llevó a cabo dicha invención, pero que bueno, anteriormente, siglos atrás, las indulgencias se llevaban hacia los muertos, bueno, de los que habían muerto, directamente pasar al cielo. Y esto, bueno, llevó a los papas que cada sucesión papal fuera de alguna manera el edicto transformado, ¿no? Bueno, algunos empezaron con simples oraciones y que bueno, la gente podía confiar en que las oraciones papales hacía que la gente pasa del infierno o de su descanso terrenal hacia el cielo. Después pasó, es que es muchísima la información. Por ejemplo, uno de los eventos igual tremendos fue, por ejemplo, visitar a los mártires en las tumbas, y cada 100 años podía ser cambiada las indulgencias, y que bueno, cuando visitaban a los mártires, posteriormente 100 años iban al cielo. Algunos posteriormente lo cambiaron a 23 años. Algunos ya lo cambiaron, ya cuando entra el siglo XIII, ya las indulgencias, bueno, el purgatorio, el invento del purgatorio, bueno, ya no solamente eran oraciones o visitas a tumbas o venerar ciertas reliquias, sino que ahora ya era un asunto de apoyar a los pobres, y entonces ya empieza a moverse un poco más el asunto económico, ya empieza a tomar un asunto ya más económico, y que bueno, en la época de Lutero, esto es tremendo. En la época de Lutero no solamente las indulgencias era hacer oración por la gente que estaba en el purgatorio y que fueran sacadas de ahí
y llevarlas al cielo, sino que había un costo y el costo era muy alto, un costo económico por hacer oraciones, hacer penitencias y sacar a sus parientes del purgatorio y llevarlas al cielo. Esto era las indulgencias en la época de Lutero. Si ustedes estudian la época del siglo XV de la Reforma, bueno, se van a dar cuenta que era un auge, era un escándalo el asunto de las indulgencias en ese tiempo. Por ejemplo, en 1476, Sixto IV acabó estableciendo una indulgencia para difuntos en el purgatorio. Esto es en el año 1476. El Papa Sixto IV, bueno, acaba estableciendo precisamente una indulgencia por los difuntos que estaban en el purgatorio. Esto es en el siglo XIV cuando hacen esta indulgencia. Un dogma, por cierto, muy recientemente inventado, como acabo de decir, en el siglo XIII. Por ejemplo, quiero citar textualmente, no he tenido la oportunidad de presentarles mi libro. Para mí es uno de los libros más importantes en cuanto a conocer la reforma de la Iglesia. Yo no he leído otro documento más completo, yo no he leído un libro mejor trabajado que el de César Vidal, llamado El legado de la Reforma. Este es un librazo, El legado de la Reforma de César Vidal, una herencia para el futuro. Híjole, está tremendo. Yo la verdad es que este es uno de mis libros favoritos. Puedo atender cientos de libros, pero entra dentro de mis libros favoritos, que lo he leído ya más de una vez. Y que bueno, en ese libro ustedes van a encontrar todo el contexto de la Reforma. Hay muchos libros, por supuesto, libros buenos acerca de la Reforma, pero ninguno como el de César Vidal, que abarque de una manera profunda y un tratamiento histórico tremendamente exacto. Creo que es uno de los mejores libros, que yo diría que será un clásico en años posteriores. Y bueno, César Vidal nos recuerda un asunto interesante en cuanto a las indulgencias de esa época. Quiero leeros textualmente lo que dice César Vidal. Él dice lo siguiente: las indulgencias a las que nos hemos referido tienen una desventaja, y es que estaban asociadas a las épocas concretas. En 1294 comenzó la publicación de bulas confesionales, que capacitaban al poseedor para obtener la absolución plena de cualquier sacerdote o elección del penitente. Una vez en la vida, in articulus mortis, en latín, todas las veces que se encontraban en peligro, la garantía de salvación era completa. Y ahora la evolución culminó cuando por semejante merced se estableció un precio, aunque también podían otorgarse como un favor especial. La idea de las indulgencias no tardó en hacerse popular y muy pronto quedó entrelazada con las creencias del purgatorio. A pesar de que se trataba de un dogma reciente por el hombre a finales de la Edad Media, la realidad del purgatorio era indiscutible y además cercana. A decir verdad, no existía mucho temor hacia el infierno, reservado supuestamente para gente especialmente mala, pero si hacía el purgatorio, creía que si era suelto por el sacerdote tenía garantía la entrada en el cielo. No obstante, ese mismo hombre tendría que cargar con todas las consecuencias y castigo por sus pecados, conocidos o desconocidos. Antes de entrar en el cielo, donde solo se permitía el paso a los ya purificados, no sorprende que ante ese panorama muchos fieles quisieran que las indulgencias se aplicaran a familiares ya difuntos que estaban supuestamente sufriendo por las penas temporales del purgatorio. La actitud inicial de los papas, a fin de cuentas, no pocas veces expertos en derecho, fue la de negarse a aplicar las indulgencias a los muertos. Sin embargo, en 1476, lo que citaba anteriormente, Sixto IV acabó estableciendo una indulgencia para los difuntos. El éxito de la medida fue espectacular, como los beneficios económicos derivados de ella, y en breve se fueron añadiendo nuevos atractivos. Así, el comprador de la bula de las indulgencias tenía garantizada una bula de confesión, otra de mantequilla, que le permitía comer mantequilla, huevos, queso y leche en el día de ayuno. El derecho de sustituir las buenas obras por promesa, el derecho de aumentar su capital espiritual por transferencia y no por una parte de crédito del tesoro de los méritos, y finalmente el permiso para utilizar los bienes adquiridos fuera de la ley y si dueño legítimo no era encontrado. Bueno, las indulgencias que eran dadas, bueno, ya lo acabamos de leer, eran precisamente solamente para beneficiar económicamente el papado, que bueno, también en los días de ayuno y festividades, las bulas papales eran documentos oficiales que solamente si el papa lo firmaba tenían poder tremendamente aún sobre el mismo gobierno, que bueno, si el papa los firmaba y los sellaba con el anillo papal, bueno, no había que discutir dicho edicto, y que bueno, mucha gente iba directamente
a que en los días de ayuno fuera cambiada totalmente la alimentación y que solamente con un dinero que les daban, el Papa les daba una bula en la cual les otorgaba hacer lo que querían. Bueno, a esas alturas, en la época de Lutero, estaba el auge de las bulas y el auge de las indulgencias. Además decían lo siguiente, los vendedores de las indulgencias, los que vendían las indulgencias decían lo siguiente, esto es tremendo: apenas sonando en el platillo las monedas de las que habían comprado las indulgencias, el alma prisionera en el purgatorio volaba hacia el cielo. Esto es lo que decían los vendedores de indulgencias en la época de Lutero. En cuanto suene la moneda en el platillo de las indulgencias, así de inmediato sale el alma del purgatorio y vuela al cielo. Es más, un tipo, yo diría, muy extraño, dijo en cierta ocasión que aún así, y esto llegó a un auge tremendo, dice, y esto es históricamente cierto, dice, si a un hombre violara a la misma Virgen María, puede ser salvo del purgatorio pagando su indulgencia. A estas alturas había llegado ya la profanación, había llegado ya la avaricia, la corrupción, y que bueno, ya decir o comentar este tipo de cosas es que la avaricia los había cegado de una manera terrible. Por ejemplo, y para esto, al ver Lutero, todo esto empieza a hacer las famosísimas 95 tesis, que también tiene un contexto histórico fuera de contexto. Uno podría pensar que cuando Lutero clava estas tesis en la iglesia de Wittenberg, uno pudiese pensar que era un hombre con mucho celo y que estaba restregando al Papa y estaba declarando en contra del catolicismo, pero no. Cuando Lutero hace las 95 tesis, los hace pensando en dos cosas, y esto es tremendo históricamente, lo hace pensando en dos cosas. Una, que tendrían que obedecer al Papa, porque él todavía era fraile y todavía seguía amando la iglesia, porque amaba a la iglesia, que tendrían que obedecer al Papa, puesto que era un hombre puesto por Dios, y en otra situación era que se dejara ya de las indulgencias. Esto era un asunto que, bueno, Lutero establece en sus 95 tesis. De hecho, las 95 tesis, en su mayoría, yo diría, se enfocan en las indulgencias. Era mucho el auge de las ventas y que, bueno, a Lutero no le agradó nada de esto y que bueno, estas tesis, por supuesto, que hace Lutero y clavan la iglesia de Wittenberg en la puerta. Él no tuvo en mente, como dijo un historiador posteriormente, si Lutero hubiera tenido en mente que estas tesis hubiesen iniciado la reforma, les hubiese puesto más empeño en escribirlas. Fueron tesis que las hizo muy rápidamente, bueno, pensando en su época y pensando en lo que estaba pasando a su alrededor. Y que bueno, estas tesis, a pesar que no las hizo en contra de ni siquiera del mismo papado, bueno, estas tesis contribuyeron muy fundamentalmente para la reforma. Por ejemplo, una de las tesis que Lutero menciona, bueno, es la tesis número 35, acerca de esto, de las indulgencias, y dice lo siguiente Lutero acerca de las indulgencias: no predica la verdad cristiana a los que enseñan que no es necesario la contrición o el arrepentimiento para las personas que desean librar las almas o comprar billetes de confesión. Él decía, bueno, no les dicen que tienen que arrepentirse, nada más les dicen que tienen que comprar confesiones y indulgencias. Esa es la tesis número 35. Bueno, otra de las tesis de Lutero es la tesis número 43 y dice lo siguiente: hay que enseñar a los cristianos que actúa mejor quien da limosna al pobre y ayuda al necesitado que el que adquiere indulgencias. Decía Lutero que es mucho mejor las personas que ayudan al pobre, al necesitado, que aquel que compra indulgencias. Bueno, Lutero estaba en contra de las ventas de indulgencias, por eso hace esas 95 tesis. Pero bueno, si piensa uno que él las hace en contra del catolicismo y abiertamente declara reforma al Papa, bueno, a estas alturas todavía no, pero sí contribuyeron precisamente a la reforma. Bueno, y esto empieza a causar ya mucho eco. Los siguientes, yo diría, meses es fundamental para el ministerio de Lutero, puesto que se dan cuenta que Lutero ya enseña la Biblia de una manera clara. Se dan cuenta que, bueno, no está de acuerdo con las indulgencias, el negocio más grande del papal en la época del siglo, y que, bueno, se dan cuenta que tampoco es nada agradable, y los dominicos, otro movimiento
monastérico, bueno, empiezan a conspirar en contra de Lutero. Bueno, y esto lleva al grado que los dominicos acusan a Lutero de hereje, diciendo que no es sujeta al Papa, diciendo que está enseñando cosas contrarias a la tradición monástica, y que bueno, los dominicos tuvieron muchísimo que ver, mucha influencia para que Lutero fuese declarado hereje, o que Lutero fuese perseguido, o que Lutero, bueno, fuese de alguna manera excomulgado. Yo creo que los dominicos contribuyeron muchísimo en esto, pero que bueno, era necesario también, puesto que Lutero pues no podía esconder la verdad más, ni cuando resplandece la verdad más, Jesús mismo lo dijo, que bueno, difícilmente se puede esconder la luz debajo de un almud, difícilmente se puede ocultar. Así es que bueno, esto sucede con Lutero, bueno, los dominicos lo acusan de hereje. Posteriormente, Lutero inicia su viaje a Habsburgo, fue llamado por el cardenal Cayetano, bueno, para comparecer a causa de ser acusado como hereje. Llega a oídos del Papa, de León X, y que bueno, esto hace que Lutero sea llamado por el cardenal Cayetano, diciendo a comparecer a Augsburgo acerca de la famosa herejía que se rumoraba de él. Bueno, es llamado, y que bueno, cuando llega a Habsburgo con el cardenal Cayetano, lo entrevista, o sea, el Cayetano mismo lo entrevista, le dice que se retracte lo que anda diciendo porque va en contra del papado. Lutero abiertamente no había declarado nada en contra del papado todavía, pero bueno, las tesis daban alusión. Es más, vuelvo a repetirlo para que quede claro, Lutero no tenía ninguna intención de afectar al Papa, nunca fue su intención, pero que realmente sí él afectó. ¿Por qué? Porque bueno, el Papa estaba de acuerdo con las indulgencias y la venta de las indulgencias. No era un mal negocio para León X, ni para sus contribuyentes, ni para los monarcas de la época. Que bueno, esto le afectaba directamente al Papa, aunque Lutero dijo que no quería afectar al Papa. Bueno, al fin de cuentas, las tesis empezaron básicamente a tomar muchísima fama, y se dieron cuenta, bueno, la gente, que Lutero tenía mucha razón en lo que estaba diciendo. Entonces se dan cuenta que esto sucede, y Cayetano lo llama y le dice que deje de estar diciendo lo que dicen las tesis, deje de estar hablando contra las indulgencias, y que bueno, porque va en contra del papado. Cayetano aseguraba que las palabras del Papa estaban sobre las mismas escrituras y los concilios. El cardenal Cayetano dijo que las palabras del Papa León X estaban por encima aún de las mismas escrituras. Imagínense, estaban por encima de las escrituras y de los concilios. O sea, tan solo nos remontamos a los concilios de Nicea o algún otro concilio anterior, que fueron muchísimos. Bueno, dice que las palabras de León X estaban por encima de todos esos concilios y de la Biblia misma, ¿no? Esto fue brutal lo que dijo este hombre, algo muy fuera de lugar, pero que bueno, su amor hacia el Papa y sobre todo la posición que tenía no era para menos. No dudó Lutero de hablarle de la gracia bíblica, y esto hizo que Cayetano se enojara. Bueno, Lutero solamente empezó a hablarle acerca de la Biblia, y que en todo momento a Lutero, cuando se le decía que tenía que retractarse de algo, porque no fue una vez, ni dos, ni tres veces que se le dijo que se tenía que retractarse, sino que fueron varias, y en todas ellas Lutero dijo, bueno, yo me voy a retractar, pero si me lo comprueban con la Biblia, ¿no? Y Lutero en esta ocasión pasa lo mismo. O sea, Lutero empieza a hablar de la gracia, de lo que ha aprendido en Romanos, lo que ha aprendido en Gálatas y en las cartas paulinas, y las palabras del propio Jesús, bueno, y empieza a citarlas, y Cayetano, bueno, se molesta, ¿no? Porque no puede no decirle nada, puesto que todo está en la Biblia, y esto hace que se moleste, ¿no? Y básicamente, bueno, esto hace que aquella reunión que tiene un Cayetano pues termine no muy gratamente. Lutero iba a ser arrestado posteriormente de esta plática de Habsburgo con el cardenal Cayetano, y que bueno, iba a ser arrestado, pero un conocido de un amigo lo esperó de noche y lo despertó. Lo despertó de noche llevándolo a un refugio seguro. Por supuesto que lo querían arrestar para quemarlo en la hoguera. Bueno, esto se enteran algunos de sus amigos. Bueno, Lutero tuvo una cantidad de amigos, y estaré citando a continuación uno de sus grandes amigos, que fue Príncipe, ¿no? Y bueno, Melantón igual, un gran hombre y muy influenciador de la época. Bueno, era un gran amigo de Lutero, lo amó muchísimo.
tuvieron una amistad muy grande y que también tuvo algunos otros amigos que adoptaron la Reforma y quizás algunos no adoptaron la Reforma, que fueron de renombre de la época y que siguieron otro camino. Hay un caso muy especial de un hombre que fue muy amigo de Lutero desde la Facultad de Jóvenes y que bueno, Lutero al estallar la Reforma, bueno, esta amistad se dividió en cuanto a creencias. El otro hombre siguió en la fe católica, pero siguieron siendo muy buenos amigos, ¿no? Y que bueno, Lutero tuvo muchos amigos, uno de ellos, bueno, lo rescata de aquel arresto y lo llevan a un refugio seguro, lugar donde escribió muchos tratados para la Reforma, entre ellos uno de los tratados más escandalosos de la época o de los más conocidos, que es Cautividad Babilónica. De entre todos los tratados, yo creo que esta es más sobresaliente, la Cautividad Babilónica, porque empieza ya a hablar acerca de todo el cautiverio, yo diría de conocimiento, el secuestro de formación que había en la época. Bueno, también empieza a hablar acerca de la corrupción, de las malas enseñanzas y las no enseñanzas y de todas las burlas, de todas las indulgencias, y empieza a hablar acerca de todo lo que refiere a la Iglesia Católica que está viviendo en la época. Es un libro que bueno, causa un escándalo, uno de los tratados que causa muchísimo auge de la época y que bueno, esto lo lleva precisamente después de esto su desapego de la Iglesia. Cuando lee a Juan Hus, los escritos, sus comentarios bíblicos y teológicos de Juan Hus, bueno, se da cuenta que la Iglesia ha sido muy cruel, ha sido muy tirana, ha sido muy tremenda, y bueno, es aquí donde Lutero ya rompe toda la relación con la Iglesia Católica. Si ustedes piensan que Lutero no rompe relación, a pesar de que en las 95 tesis todavía no rompía relación, amaba al Papa y la Iglesia, bueno, ya a esas alturas él rompe con todo esto. Él se da cuenta que ha sido terrible la Iglesia y que el papado solamente busca el bienestar para ellos y no para la sociedad. Y es cuando Lutero rompe ya totalmente cualquier relación con el papado, cualquier relación con la Iglesia Católica, y él ya básicamente empieza la reforma total, ¿no? Entonces aquí en este momento, adiós al fraile Lutero, adiós al hombre que amaba a la Iglesia Católica y al papado, y nace un hombre que empieza a hablar la verdad y que inicia un movimiento que, bueno, hasta hoy en día se conoce como los luteranos, ¿no? Los que siguen la teología y la labor de Lutero. Algunos teólogos quizás no están de acuerdo con la teología de Lutero. Sí tuvo algunas cosas que realmente uno tendría que pensarlas dos veces. Pero bueno, todo lo que se le rescata a Lutero es la valentía, ¿no?, con quien se enfrenta al papado y con lo que se enfrenta a la sociedad de su época. Yo creo que ningún hombre como él de la historia de la Iglesia se levantó a este nivel, y que bueno, este capítulo básicamente se lo estamos dedicando a él y a su ministerio porque es el inicio de la Reforma y es uno de los grandes reformadores, aunque no es el único como se piensa. Hubieron muchísimos más reformadores, pero bueno, yo creo que él es el principal impulsador de la Reforma, es la raíz de la Reforma. Los escritos del verano de 1520, al ser ya excomulgado, a estas alturas del 1520 ya había sido excomulgado. En su momento dijo Carlos V y Cayetano y el Papa León X que bueno, ya no deseaban ver más a Lutero, no lo querían ver más y si lo miraban era solamente para matarlo. Y bueno, él fue declarado prófugo, excomulgado y hereje. Y bueno, en el año 1520 ya estaba excomulgado. El reformador hace una serie de escritos, por ejemplo, diciendo que enviar a un hereje a la hoguera no era obra del Espíritu Santo, diciendo, bueno, si se supone que soy un hereje o algún otro hereje, bueno, no es sano y no es ni siquiera obra del Espíritu Santo mandarlo a la hoguera, ¿no? Y bueno, es lo que hacían los católicos y los papas, no solamente de su tiempo, sino siglos anteriormente. Bueno, sus escritos en contra del mal manejo y manipulación de las escrituras se tradujeron al alemán y tuvo gran éxito, que los papas enviaron sacerdotes a Alemania. Bueno, los tratados que empieza a escribir Lutero acerca de todo esto dañino, todo ese veneno espiritual que llevaban, bueno, Lutero empieza a declarar que todo esto es una falsedad. Y tuvo un auge tremendo en Alemania, sus escritos que empezaron a circular en toda la nación, que bueno, aún el mismo Papa León X manda a sacerdotes a Alemania a buscar los documentos de Lutero y quemarlos. Imagínense, iban recolectando todo lo que encontraran de Lutero para desaparecerlo. O sea, imagínense, ¿no? Esto es tremendo. Y que bueno, yo diría, hay un evento histórico que no lo he visto en ningún otro libro de Reforma, que solamente lo he visto en el libro de César Vidal, y es como dijo un cierto hombre
historiador de la Iglesia, que es el evento en el cual se inaugura la Reforma, el inicio de la Reforma, la inauguración de la Reforma. Puedo leérselos, puedo decírselos yo textualmente, pero bueno, quiero leérselos de la pluma de César Vidal, que es un evento bien interesante. Imagínense, es la inauguración de la Reforma, con muchos expertos como César Vidal o el otro historiador que acabo de mencionar, bueno, dijeron. Fíjense lo que dice. Cerca de la puerta de este de Wittenberg agrícola, acompañado de algunos profesores y estudiantes, Lutero, acompañado precisamente de estos profesores y estudiantes, encendió un fuego al que arrojó algunos volúmenes del derecho canónico. Los derechos canónicos editados por la edición Bach siguen circulando aún todavía, pero bueno, lo echaron al fuego, algunos volúmenes del derecho canónico, las decretales papales, que ya he hablado que eran unas viles mentiras, y la Summa Angelica de Angelo de Chiviazo. La lección de los textos llevaba en sí una profunda carga simbólica. El derecho canónico y las decretales, un fruto directo de la obra legislativa de los papas del Renacimiento. Era desde su punto de vista una innegable demostración de cómo el derecho había terminado por sustituir la verdad clara y sencilla del Evangelio. Por su parte, la Summa Angelica era un ejemplo de cómo los deberes pastorales habían sido relegados en pro de la especulación teológica, apartada de la realidad y las necesidades del pueblo cristiano. De repente y de forma inesperada, esto es tremendo, Lutero se abrió paso entre los presentes y, profundamente emocionado, arrojó al fuego un pequeño volumen. Lo que dijo en aquellos momentos apenas se pudo escuchar, y es dudoso que fueran muchos los que se dieran cuenta de lo que acaba de quemar, que era la bula de la excomulgación que el Papa había lanzado en su contra. Esa bula que había firmado de excomulgación contra Lutero, Lutero lo agarra y lo echa a la hoguera. Durante unos instantes, los presentes contemplaron en silencio las llamas, que contrastaban con el frío aire del invierno. Luego alguien realizó un comentario y el grupo se disolvió. Siglo después, Lord Hampton indicaría que aquella había sido el verdadero acto de inauguración de la Reforma. Definitivamente es el acto de la inauguración de la Reforma, cuando aquel edicto firmado y sellado por el mismo Papa en contra de Lutero, que declaraban su excomulgación, Lutero agarra y lo hace bolitas y lo echa y lo quema. No importando. Imagínense el peso que tenía eso históricamente, quemar la bula de un papa, híjoles. Y es el inicio de la Reforma, como dijo Lord. Bueno, es aquí el inicio ya de la Reforma definitivamente. Que bueno, esto hace que a Lutero se le llama la famosísima Dieta de Worms. La Dieta de Worms, bueno, principalmente iniciada por Carlos V, es un evento cumbre de la historia de la Reforma. Vamos a ver. En primer lugar, veamos el pensamiento del príncipe de los humanistas hacia Lutero. Por ejemplo, el príncipe de los humanistas, por ejemplo, es Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es por excelencia uno de los mayores humanistas. De hecho, hay un movimiento llamado los erasmistas, que bueno, yo tengo un amigo que se dice ser erasmista. Bueno, era uno de los mejores humanistas y que bueno, también él contribuyó muchísimo para la iglesia, y que ahorita estaré hablando a vuelo de pájaro sobre la vida de él. Bueno, lo que dice Erasmo de Rotterdam acerca de Lutero es lo siguiente: los buenos cristianos, los que tienen espíritu verdaderamente evangélico, se sienten menos golpeados por los principios de Lutero que por el tono de la bula del Papa. Lutero está en todo su derecho a solicitar jueces imparciales. El mundo tiene sed de la verdad del Evangelio. Resulta injusto enfrentar tanto oído a unas aspiraciones que resultan tan encomiables. El emperador estará muy mal inspirado si inaugura su reino con medidas de rigor. El Papa está más empeñado en promover sus propios intereses que la gloria de Jesucristo. Lutero todavía no ha sido refutado. El conflicto debe ser confiado a los hombres capacitados, libres de toda sospecha. El emperador es un prisionero de los papistas y de los sofistas. Bueno, lo que hace Erasmo de Rotterdam es un pensamiento acerca de Lutero, que Lutero no estaba errado,
que Lutero no estaba fuera de sí, ni mucho menos estaba en contra del papado, sino él estaba predicando la verdad y que en esas alturas todavía no era contradecido con la Biblia. Y que bueno, yo diría que Erasmo de Rotterdam de hecho es cumbre para la iglesia también, puesto que su traducción del Nuevo Testamento del griego ha contribuido muchísimo a la historia hoy en día. Pero que bueno, también él, por su comodidad que tenía por parte del papado, esto lo frenó para que él entrara en la Reforma. En sí, Erasmo pudo haber entrado en la Reforma y pudo haber contribuido muchísimo para la Reforma, pero bueno, pudo más su comodidad y se quedó en el catolicismo, tristemente. Bueno, ya después de ver lo que Erasmo dijo a favor de Lutero, bueno, porque él encontraba en Lutero, la verdad encontraba en Lutero que bueno, él quería salir adelante con la Reforma. Bueno, Lutero llega ante la Dieta de Worms el 3 de enero de 1521, el Papa León X firma una última bula contra Lutero. O sea, la que quema Lutero en la inauguración de la Reforma es una, pero bueno, él firma varias en contra de Lutero. Y bueno, esta es la última ya contra Lutero. El plazo para retractarse había expirado ya. Aquella bula que había dictado el Papa León X, que se retractara de todo lo que estaba diciendo, bueno, ya había expirado. Y Lutero era declarado hereje, obstinado y excomulgado. Los comulgan y lo declaran hereje. Esto dijo Lutero cuando tenía que ir a Worms. Cuando lo citaron a la Dieta de Worms, bueno, Lutero dijo las siguientes palabras. Si el emperador me llama a Worms para matarme, o a causa de mi respuesta, para declararme enemigo del imperio, me ofreceré para acudir, porque no voy a huir. Si Cristo me ayuda, ni abandonaré la palabra en este contexto. Cuando Lutero lo citan en la Dieta de Worms, dice, no voy a huir, ni mucho menos voy a abandonar el Evangelio. No, eso es lo que dice Lutero, no se rehúsa a ir, sabiendo que bueno, lo podían quemar en la hoguera, sabiendo que lo podían matar, sabiendo que lo podían encarcelar, sabiendo que lo podían torturar. Lutero dice, bueno, y que el que le hace llamado no es cualquier cosa, sino es Carlos V, el emperador más tremendo de esa época, influenciado por el Papa X, no era para Venus. Y bueno, él dice estas palabras. El jueves 2 de abril partió hacia Worms, llevando consigo la citación, o sea, el citado que se le hizo, el salvoconducto imperial, que bueno, en esa época el príncipe Federico, que fue un hombre que le ayudó muchísimo a Lutero. Bueno, ustedes gustan estudiar la vida de Federico, el emperador de esa época, que bueno, de hecho era electo aún, pero que bueno, venía de una familia de príncipes, que fue un hombre que fue de agrado de Lutero, fue un hombre que apoyó a Lutero en todo su ministerio, y que bueno, al saber que Lutero iba a ir a la Dieta de Worms, y aún con mucha seguridad que muy probablemente tenían que matarlo, querían matarlo, bueno, él le da un salvoconducto. Yo ya hablé anteriormente, la semana pasada, que era un salvoconducto. Bueno, un salvoconducto firmado por el príncipe Federico, y que bueno, esto hace que vaya de alguna manera protegido Lutero, aunque bueno, esta protección de los salvoconductos no salvó ni siquiera Juan Hus, y Lutero lo tenía en mente. Y bueno, y aparte de llevar el salvoconducto imperial, los documentos oficiales del príncipe, aparte, bueno, dar el salvoconducto le da documentos oficiales del príncipe, ¿no? Esto le da mucho peso de protección a Lutero, y quizás esto frenó para que el Papa, y es más, yo creo que sí, esto frenó a que Lutero lo llevaran a la hoguera en ese momento. Y que bueno, el viaje que inicia Lutero con estos documentos, bueno, lleva varios días. A las 10 de la mañana del martes 16 de abril de 1521, tras recorrer más de 400 kilómetros en 14 días de viaje, Lutero entró a Worms. Lutero llega a Worms después de 14 días y 400 kilómetros de haber viajado. Bueno, no pocos días, no poco viaje, es muchísimo que viajó para llegar. Y que bueno, la llegada de Lutero, híjoles, es de los momentos históricos que más me apasionan, de los momentos históricos de Reforma que más me conmueven. Yo cuando leí esto, cuando leí muy jovencito, a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y que bueno, te voy a revivir un pasaje histórico acerca de esto. Y que bueno, a la expectación de la llegada de Lutero, habían 2,000 personas, a la expectación, bueno, esperando a la llegada de Lutero. Y bueno, mientras él bajaba del carro decía lo siguiente: Dios estará conmigo. Esto es lo que dijo Lutero al bajar del carruaje y entrar a Worms.
Algo lo que hace César Vidal es revivir históricamente la entrada de la dieta de Worms. Se los quiero leer textualmente. Es uno de mis pasajes favoritos del libro de César Vidal, El legado de la Reforma. Y que bueno, es un pasaje bien tremendo. Y dice lo siguiente. Después de esperar, se lo voy a leer un poquito más atrás. Durante la mañana del día siguiente a su llegada, Lutero escuchó la confesión de un caballero que estaba agonizando y le administró la Eucaristía. Luego, cuando Ulrico von Pappenheim, un caballero del emperador, le informó que debía comparecer ante la dieta a las 4 de la tarde, el monje fue a que le cortaran el pelo, para que su tonsura quedara bien de manifiesto. Con posterioridad lo llevaron al palacio por un camino secundario para evitar a la multitud. Después de esperar por espacio de 2 horas, Lutero fue conducido hacia una sala abarrotada en la que el calor resultaba sofocante. Los miembros de la dieta se quedaron sorprendidos, y esto es tremendo, se quedaron sorprendidos al ver al fraile pálido, delgado, cansado por las 2 semanas de viaje, enfermo por la tensión de los meses anteriores. Los presentes, especialmente los italianos y los españoles, no acertaban a entender cómo aquel hombre podía ser el origen de tantos problemas, porque además a su ausencia de presencia unió el humilde comportamiento que se hubiera esperado de un religioso. Mantuvo la cabeza inclinada y dobló sus rodillas ante sus superiores. Esto es tremendo. Cuando ve la multitud entrar a Lutero, se hace... ya se imaginarán un escándalo tremendo. Algunos admirados, como cita César Vidal, ¿cómo es posible que este hombrecillo, delgado, pálido, moribundo, sea la causa de poner cabeza a Roma, ¿no? ¿Cómo es la causa de que el Papa se vea afectado? ¿Cómo es la causa que todas las naciones de Europa estén puestos sus ojos sobre este hombrecillo? ¿Cómo es posible que este hombrecillo, y no solamente un hombrecillo, sino un hombrecillo pálido, moribundo, enfermo, sea la causa de todo esto? No lo podían comprender, ¿no? Y que bueno, vaya, Lutero sufrió todo esto. Uno puede pensar que Lutero llega gordito, como se los ha pintado en las fotos. Lutero anda bien comido, bien vestido. Pero bueno, Lutero fue todo lo contrario, puesto que todo lo que estaba pasando, bueno, no era para menos, ¿no? Tener la carga papal, tener el peso sobre varias naciones acerca de, bueno, si era correcto o no correcto lo que estaba haciendo Lutero, bueno, traer todo este peso. Y bueno, aparte las amenazas de muerte, aparte las persecuciones que estaba teniendo, bueno, no era para menos que este hombre estuviera tenso y enfermo, ¿no? Y bueno, aparte, 14 días de viaje, tampoco yo creo que sería poca cosa, ¿no? Creo que cuando Lutero llega a esto es tremendo, ¿no? Llega ante el príncipe, híjole, se enfrenta a los grandes humanistas, se enfrenta ante... De hecho, hay otros pasajes que he leído, no recuerdo en qué libros, pero es tremendo cuando Lutero se enfrenta en la dieta de Worms y empieza sus disertaciones. Por ejemplo, hay un pasaje bien tremendo cuando llaman a uno de los mejores teólogos que tenía en ese momento la Iglesia Católica, al mejor teólogo, lo llaman precisamente para enfrentarse teológicamente con Lutero. Y no solamente llaman a un teólogo, sino llaman a varios, y que bueno, Lutero también... algunos amigos teólogos que entraron también en la Reforma lo acompañan, y esto es otro pasaje histórico también, y que bueno, empiezan ellos a hablar y a sus disertaciones teológicas. Esto llevaba días enteros. De hecho, el teólogo mayor de la Iglesia Católica se dice que llegan 2 carruajes, en un carruaje por supuesto iba él, que bueno, históricamente llegando a la discusión que se tendría presente en ese tiempo, se cae en el lodo y todos los presentes empiezan a reírse de él. Y que bueno, en otro carruaje que traía, bueno, venían todos sus libros. Y él empieza a citar todos sus libros, que bueno, resultó muy aburridísimo porque eran horas y horas que él citaba en ese tiempo. Y bueno, cuando se para Lutero, al final es el último en presentarse y en hablar. Bueno, la expectación es tremendo, puesto la forma de hablar y el conocimiento teológico que tenía Lutero no era para menos, ¿no? Y bueno, cuando Lutero se para aquí frente a la dieta, es tremendo también lo que sucede, ¿no? Porque, bueno, llega y hace reverencia a unos superiores, ¿no? Él tenía esa humildad tremenda, Lutero de una manera tremenda. Bueno, el fiscal Juan Borges Enken se dirigió a Lutero en latín y posteriormente en alemán para informarle de que se encontraba ante el tribunal
por dos razones. Se le informa que había dos razones por las cuales estaba en medio del tribunal. Uno era para reconocer públicamente los libros publicados si eran de él, puesto llevaban su nombre. Esto es el primer edicto que se le dio, bueno, la primera causa por la cual lo citaron, si los libros que estaban publicados en su nombre eran de él, y bueno, y segundo, si estaba dispuesto a retractarse de lo dicho en ellos. Bueno, a lo cual Lutero respondió: sí, son mis libros, y estoy dispuesto a retractarme de lo dicho, de ahí dicho, si me lo muestran conforme a las Escrituras. Dice, yo me voy a retractar, pero si me lo muestran conforme a las Escrituras. Y que bueno, además agregó algo interesante a su defensa, agrega algo, yo diría, tremendo. Algo que dice textualmente Lutero es lo siguiente: he aquí, a menos que se me persuada por testimonio de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo, me siento vinculado con los textos escriturísimos que he citado. Mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Esto es lo que dice Lutero. Y bueno, cuando Lutero dice estas palabras textualmente, la sala y históricamente la sala estalla, ¿no? Todos los presentes estallan diciendo al fuego, gritando al fuego, exigiendo la quema en la hoguera de Lutero por hereje, ¿no? Mientras los alemanes, que no entendían lo que decían, hacían la señal de victoria. Después de esto, bueno, Lutero lo llevan, después de este escándalo, porque lo sacan, porque la gente exigía la hoguera hacia él y otros decían ganar la victoria, y que bueno, esto hace que a Lutero lo saquen rápidamente de la sala, y estando ya seguro dice, ya está. Son las palabras que dice Lutero. Es tremendo este evento histórico también. Bueno, pasando los días de amenazas por parte del emperador Carlos V y quererlo matar, aún el mismo Papa León X mandó a uno de sus fieles para proponerle algo a Lutero, ¿no? Como vieron que Lutero no cedía, como vieron que Lutero no se doblegaba, bueno, algo que hace el Papa León X, se dobla ante Lutero. Imagínense, esto es tremendo. El mismo Papa León X se dobla ante Lutero, se retracta en cierto sentido de las bulas papales, y bueno, y le dice a Lutero lo siguiente, y bueno, él no se atreve directamente. El Papa manda a uno de sus fieles discípulos, y bueno, y antes de entrar a la reunión con Lutero, bueno, le dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo en privado. Y bueno, Lutero tenía temor de que lo mataran. Y bueno, este hombre se levanta la túnica fraile y dice, ¿sabes qué? Pues no tengo nada, no te voy a matar ni nada. Entonces Lutero, para ir seguro, bueno, llama a algunos de sus amigos que lo acompañan al cuarto. Y bueno, también el enviado del Papa lleva a uno de sus discípulos, y que bueno, entran al cuarto los cuatro, y que bueno, lo dejan solo a Lutero y a este enviado del Papa León X, y le propone lo siguiente, directamente lo que el Papa le había mandado, diciéndole que bueno, si Lutero se retractaba de lo que estaba diciendo, bueno, no solamente ya le quitaría las bulas, y lo iba a aceptar en la iglesia. O sea, imagínense, ningún papa se había doblegado a estas alturas, a este nivel, que bueno, tendría que haber aceptado un gran hereje según para ellos, lo volvían a aceptar con todo gusto en la iglesia, como un cristiano más, como un católico más. Y no solamente eso, sino como miraban el deseo de Lutero seguir aprendiendo las Escrituras, iba a tener la mejor atención y la mejor educación y el mejor futuro al estudiar las Escrituras. Y no solamente eso, sino que el obispo, el cardenal de su ciudad de Lutero, donde vivía, le iba a disponer de una de las mejores casas y iba a vivir cómodamente de una manera tremenda. Imagínense el convenio que le envía el Papa a decir que tendría comodidades, que tendría una buena educación y que no se preocuparía por su futuro, que ya estaba asegurado. Sí, bueno, se retractaba de todo lo que estaba haciendo a esas alturas. Bueno, yo creo que lo que Lutero estaba haciendo, ya al catolicismo se le estaba saliendo de las manos de una manera tremendamente brutal, y que bueno, esto hace que el mismo Papa se doblegue ante Lutero. Esto es tremendo. Bueno, y algo que le dice también y agrega es que sus amigos también ya estarían libres de peligro de muerte, porque también sus amigos estaban amenazados bajo la muerte. De hecho, en la dieta de Worms básicamente dejaron solo a Lutero, puesto que varios de sus amigos querían apoyar a Lutero, pero los amenazaban de muerte. ¿Saben qué? Si ustedes se declaran abiertamente con Lutero,
si ustedes apoyan a Lutero, los vamos a matar. Están bajo amenaza de muerte. Y bueno, Lutero es el único que se tuvo que defender en la dieta de Worms. Y bueno, y esto el Papa mandó decir que también sus amigos ya serán quitados de muerte. A lo cual Lutero, bueno, está su amigo Melanchthon posteriormente. Melantón, perdón, es uno de sus grandes amigos de Lutero, también un hombre muy conocido en la historia. Y que cuando ve a Lutero, Lutero suelta en llanto, diciendo que bueno, si acepta lo del Papa, no lo hacía tanto por el asunto del dinero, porque no le interesaba nada de eso, sino por la vida de sus amigos. Y que bueno, Lutero se quebranta y dice, ¿sabes qué? No voy a aceptarlo, no voy a declinar, no voy a echar un paso atrás, voy a seguir con esto. Y que bueno, esto sabía que, por esto llora, ¿no? Porque sabía que sus amigos seguían en peligro de muerte. Esto es tremendo, la convicción de Lutero. Después de edad de salida de la dieta, le quedaban 21 días de salvoconducto. Bueno, después de todos estos días de estar en la dieta, bueno, Lutero sale y todavía le quedan 21 días de salvoconducto. Sus adversarios esperaban con ansias a que terminaran esos días para matarlo. Cuando salió Lutero de la sala, bueno, se fue a un lugar y de ahí nadie supo a dónde fue. Es más, pasaron días y días y días y no sabían nada de Lutero. Es más, ni sus amigos sabían. Y que en un momento algún hombre llegó con el príncipe Carlos V, con el emperador, perdón, Carlos V, y le dijo, ¿sabes qué? Lutero está muerto. Habían dos corrientes, habían dos informaciones, que había muerto Lutero probablemente. Algunos decían que fue devorada por las fieras y que el otro ya lo habían matado, y que bueno, sus restos habían estado en el río. Habían estas dos versiones de su muerte y que bueno, ya lo daban por muerto. Pero Lutero había ido a visitar a sus familiares y en un pueblo muy pequeño siguió predicando, ¿no? Y él estaba predicando, él estaba con sus abuelos, dice que estaba en la casa de sus abuelos y al otro día, bueno, le predica a unos campesinos y es ahí cuando Lutero lo secuestran. A Lutero lo secuestran y bueno, van 4 personajes con él, le ponen una capucha en la cabeza y viajan horas y posteriormente, bueno, cuando se da cuenta Lutero está en un castillo y que bueno, le dice, ¿sabes qué? Ponte estas vestiduras, quítate tu túnica de fraile porque aún todavía la tenía, quítate tu túnica de fraile, ponte estas ropas seculares y déjate la barba. Y de aquí en adelante, bueno, serás para todos el caballero Jorge. Esto fue lo que le dijeron a Lutero. Bueno, fue un secuestro definitivamente por parte de uno de sus amigos porque sabía que el salvoconducto iba a terminar y que bueno, lo pusieron a salvo. Muy probablemente el príncipe Federico fue el que lo ayudó con esto, porque lo refugiaron en un castillo. Bueno, aprovechó el tiempo que estuvo ahí en el castillo precisamente para empezar la famosísima traducción de la Biblia alemana. Si ustedes han escuchado o quieren saber algo de la Biblia alemana, bueno, fue un trabajo de Lutero que posteriormente lo pulió de una manera tremenda. Él empieza a trabajar la traducción de la lengua latina a la lengua alemana. Del latín al alemán empieza a traducir la Biblia y bueno, para sus contemporáneos y compatriotas, bueno, esto fue de muchísima bendición, de tal manera que lo pule posteriormente. Por ejemplo, voy a una pequeña pincelada, cuando él trata de transmitir a sus contemporáneos, y aquí entra la importancia de las traducciones, ¿no? Para que el pueblo de las costumbres de la época y sobre todo de las costumbres que tiene la nación pueda entender los pasajes bíblicos. Y ese es el trabajo de un traductor bíblico, no es un trabajo tan sencillo. Bueno, lo que hace Lutero precisamente cuando quiere transmitir a Alemania el sacrificio de Jesucristo, cuando él narra Isaías 43, por ejemplo, la muerte del Cordero, bueno, se dice que Lutero va con un carnicero alemán y le paga para ver cómo mata a un puerco, o sea, a un cerdo. Y bueno, mientras este carnicero lo mata, bueno, Lutero empieza a tomar nota, ¿no? Y de esta manera, bueno, tratar de transmitir la muerte de aquel Cordero al pensamiento alemán de su época. O sea, por lo digo que Lutero trabajó mucho en cómo tratar de transmitir el mensaje bíblico de tal manera que la gente en Alemania pudiese entender lo que trataba de decir Lutero y lo que decía principalmente la Biblia, ¿no? Y no era tanto la comparación del cerdo, por supuesto, no, sino que la gente pudiese entender un sacrificio tan brutal que había hecho Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, y posteriormente, bueno, con el paso del tiempo, Martín Lutero se casa, ¿no? Con el paso del tiempo, Martín Lutero se casa con Catalina von Bora. Tuvieron 6 hijos y bueno, tristemente una de sus hijas muere cuando tenía 13 años y que les causa mucho dolor a él y a su esposa, y vivieron en Wittenberg. Bueno, ellos viven en Wittenberg. Su esposa, por supuesto, fue una mujer que ayudó muchísimo en la Reforma. Si ustedes gustan leer algo sobre ella, bueno, ella fue muy ejemplar para la Reforma.
Lutero dijo en cierta ocasión que se había casado por dos razones y que bueno, es muy larga y ya se me está acabando el tiempo, que hay muchísima información, pero bueno, él se casa con Catarina porque era una monja prófuga que el mismo Lutero le ayudó a escapar de un monasterio puesto que ella no se sentía bien ahí. Y bueno, Lutero se sentía culpable porque esta mujer ya no podía regresar al monasterio porque era declarada pues hereje y traicionera, y que bueno, la única forma de sobrevivir era vivir en un lugar muy lejano o casarse con alguien, ¿no? Entonces por eso Lutero se casa con ella, aunque se dice que no se casaron por amor, pero fue un gran ejemplo de, de pareja, que posteriormente por supuesto se enamora, a lo cual Lutero en ciertas ocasiones le llama mi amada, que bueno, aunque Lutero también lo hace por dos razones, ¿no? Cuando se casa dice, bueno, voy a casarme por dos razones, uno para berrinche del diablo y otro para cólera del papa, ¿no? Porque bueno, si era bien sabido que si un ministro se casaba, bueno, era un fuerte escándalo, fue lo que dijo Lutero, para el berrinche del diablo y para cólera del papa, bueno, me voy a casar. Y bueno, esto es a grandes rasgos el ministerio de Lutero. A grandes rasgos, es más, es una pequeña pincelada porque puedo seguir hablando sobre él, pero bueno, a grandes rasgos fue lo que hizo en la Reforma. Lutero muere en el año 1443 cumpliendo ese llamado muy especial que es reformar la iglesia. Ese es el fundamento y la raíz, bueno, de la reforma de la iglesia. Creo que Lutero definitivamente es un hombre clave para la reforma del cristianismo y que bueno, espero que haya quedado claro muchos mitos y muchas leyendas que se dicen acerca de la reforma y de Lutero. De hecho, es el primer capítulo. La próxima semana seguiremos hablando de este evento que cambió el rumbo de la historia cristiana. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.